Soy Manuel Pastene, psicólogo. Soy Gabriel Brenner, médico especialista en psiquiatría. Y esto es TDAH de alto rendimiento, un podcast original de INECAP acerca del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad en adultos. Vamos a explorar lo que dice la neurociencia y la psicología cognitiva sobre los hábitos, la productividad y el alto rendimiento. Aquí encontrarás información para entenderte, orientarte y ayudarte a afrontar este trastorno neuropsicológico de la mejor manera posible. Hoy vamos a hablar de rendimiento y productividad, técnicamente lo que llamamos áreas de funcionamiento. Es un tema bastante amplio del que se habla mucho, pero que en realidad no hay mucho consenso al respecto. Por otro lado, es un tema bastante controversial porque a veces creemos que la productividad va en contra de lo que es calidad de vida. De hecho, hablamos muchas veces de lo que es el work-life balance, como si lo que es el trabajo o la productividad en el trabajo sería lo que va por un lado y la vida, life, va por el otro. Y nosotros creemos que no es así. Productividad en realidad tiene que ver con básicamente una métrica que dice cuánto valor genero en función de cuánto recurso invierto. Por ejemplo, podríamos pensar cuántas palabras escribo en un minuto. Eso sería una medida de productividad a la hora de escribir. Productividad no es bueno ni malo, simplemente es una medida. Uno puede decir cuando alguien es más o menos productivo. Así que la idea hoy es tratar de definir más específicamente qué es esto de si soy de alto rendimiento, no soy de alto rendimiento, si mi funcionamiento no es bueno. ¿No, Manu? Sí, vamos a hablar de cómo este concepto, como decías vos, que quizás parece un poco amplio y difícil de definir, tiene una definición clara, digamos, en las organizaciones, ¿no? Cuando hablamos de productividad, ¿qué hablamos? Hablamos de la eficiencia y la eficacia con la que se utilizan los recursos que están disponibles para producir bienes y servicios. Esa es la definición clásica que encontrás en cualquier manual, digamos, de organizaciones de todo tipo. Esa es la definición que usamos de productividad. A nivel organizacional, eso no tanto a nivel personal. Exacto. Entonces, básicamente esta idea de capacidad de lograr resultados utilizando menos recursos como, no sé, tiempo, dinero, energía o lo que sea. Que eso sería ser más productivo o tener un rendimiento más alto. Sí, básicamente es optimizar procesos, mejorar la calidad y maximizar también la producción en función de los recursos que tenés disponibles. Eso sería la conceptualización tradicional que suele conocerse de productividad. Y cuando hablamos ahí de lo que tiene que ver con el rendimiento a nivel individual, la cosa me parece que se complejiza. Sin duda, sí, es otra ecuación distinta. Total, de hecho, uno de los temas con los que tenemos que lidiar nosotros como profesionales en el área de salud, cuando hablamos específicamente de salud y nos consulta alguien por un tema de rendimiento y salud mental, es que se cree que los expertos en hablar de temas de productividad en realidad son los que se dedican al coaching. Y casi que se sorprenden cuando nosotros decimos que nos ocupamos de ayudar a las personas a que puedan mejorar el rendimiento en las diferentes áreas de la vida. Y quiero aclarar que el funcionamiento es definitivamente un área o una disciplina que está dentro de las competencias de un profesional de salud mental. Y hoy por hoy, la nueva salud mental no se fija tanto en los signos y síntomas en sí, que eso sería la psiquiatría clásica, sino se fija mucho más en cómo el problema de salud mental impacta o no en el funcionamiento del individuo. Todo esto se llama psiquiatría o salud centrada en el paciente, y algunos hablan de centrada en el cliente, porque estamos hablando de la expectativa de la persona en sí misma. Claro que todavía existe toda una rama de profesionales que trabajan con la psiquiatría clásica y se concentran en los signos y síntomas, pero lo que estamos viendo es que la mayor parte de las personas están más preocupadas, por ejemplo, porque están faltando al trabajo
por su tema anímico que quizás por su tema anímico en sí. Por eso es tan importante hablar de funcionamiento, y el funcionamiento es un indicador de salud y calidad de vida. No es un indicador externo, independiente y que además va en contra de la calidad de vida. Así que empecemos a pensar juntos, además aclaremos que esto está discutido, cómo podríamos categorizar o cómo en INECAP categorizamos y clasificamos las diferentes áreas de funcionamiento, de rendimiento de la vida. Este concepto, tal cual lo trajiste de funcionamiento, permite abordar en forma más transversal el problema que plantea el concepto de productividad personal. Digo, si vos agarrás y trasladás el concepto de productividad organizacional o personal, hay un hueco que es difícil de llenar. Entonces el concepto de funcionamiento viene a solucionar de alguna manera o mejorar la forma que tenemos de entender la productividad personal. Entonces, hablar de funcionamiento en lugar de hablar de rendimiento, de productividad, ayuda a llenar este hueco que existe entre todo este dilema de productividad y work-life balance, etc. Exacto. O sea, funcionamiento sería definitivamente una buena palabra en este sentido. Sí, es un concepto que explica mucho más acabadamente lo que le pasa a la persona y a los seres humanos en el nivel del rendimiento. Y cuando vos hablas de concepto transversal, ¿qué significa un concepto transversal versus un concepto por ahí más longitudinal? Un concepto transversal tiene que ver con que atraviesa distintas áreas de la vida. Entonces es un concepto más global y que tiende menos a ser reduccionista. O sea, no estamos hablando de longitudinal. O sea, claro, longitudinal sería como algo lineal, digamos. Y entonces agarramos el trabajo y nos fijamos en el trabajo a través del tiempo. Transversal es ver, por ejemplo, vamos a verlo, ¿no? El trabajo o la pareja o lo que sea. Es un concepto que nos sirve para hacer un análisis global de las diferentes áreas y no reducir al individuo a qué tan bueno es solamente pensando en su productividad laboral. Exacto, y por ahí, después ahí está la clave, porque por ahí pensás que la persona tiene un problema de productividad y hay que tocar ciertas partes que en realidad tienen que ver con otras áreas. Por ahí la persona está mal en autocuidado, que ahora vamos a ver qué es, y eso puede impactar en la productividad y muchas veces se pierde de vista, ¿no? Claro, y digo, parece filosófica esta discusión, pero vamos a ver que es una discusión completamente práctica, porque después, cuando les preguntamos a las personas qué es el éxito, no es casualidad que cada una tenga una definición súper diferente del éxito. Algunos van a decir que el éxito es ser un buen padre. Otros van a hablar de el éxito es mantener una buena salud. Otros van a decir el éxito es poder hacer actividades de caridad y colaborar con la comunidad. Y nosotros vamos a ver que al final el éxito es un rompecabezas que se compone de diferentes áreas y hasta vamos a tratar de dilucidar si hay una serie de jerarquías en donde conviene empezar a ordenar ciertas áreas de la vida para poder después ordenar otras, ¿no? Al final vamos a discutir un poquito eso. ¿Con qué áreas de la vida nos vamos a manejar? Nuestro modelo divide el funcionamiento en 4 áreas principales. Hablamos primero del área ocupacional, que tiene que ver con el trabajo. Manu, ¿cuáles son las áreas de funcionamiento con las que nosotros trabajamos? Nosotros trabajamos con un modelo de 5 áreas de funcionamiento. La primera área de funcionamiento es el autocuidado. La segunda área es el área social. La tercera área es el área de responsabilidades diarias. La cuarta área es el área ocupacional y la quinta área le decimos seguridad. Ahora vamos a explicar también qué es. Sí, que algunos autores le llaman el área de conductas de riesgo. Exacto. Bueno, y contanos cómo se compone lo que tiene que ver con el área autocuidado. El autocuidado básicamente tiene 3 partes. El aseo y la higiene, por un lado. Por otro lado, la salud, el cuidado de la salud, todo lo que es preventivo. Y vamos a explicar algunas cosas más, ahora las vas a decir. Y por último, el tema de los hábitos, que tiene que ver con la alimentación, el sueño y el ejercicio físico. Sí, que a nosotros nos gusta llamarlo necesidades básicas. Si pasamos al área social, tenemos por un lado lo que es el funcionamiento familiar, el funcionamiento de pareja, los amigos y por último las actividades en la comunidad. Sí, y que por lo menos desde mi punto de vista, lo que tiene que ver con lo que es la vida sexual también entraría dentro del área sexualidad. Algunos autores proponen ponerlo dentro de otro grupo que ahora vamos a ver. En tercer lugar, hablamos de responsabilidades diarias y tiene que ver básicamente con 2 cosas. Con el manejo del dinero, por un lado, todo lo que son
ahorros, pagos y compras. Y en segundo lugar, con el área doméstica, lo que es orden, limpieza del espacio físico, ¿sí? Después tenemos el área ocupacional, la cuarta área, que tiene que ver con el trabajo, el área académica o de formación y capacitación, y por último un área más global que nosotros decimos, o una subárea más global, que es el desarrollo de carrera. Y por último el área de seguridad, o como decías antes y explicabas, que tiene que ver, como algunos autores hablan, de conductas de riesgo, tiene que ver con la conducción de vehículos, la conducta sexual de la persona, como eso puede traer o no problemas, el abuso de sustancias y alcohol, y la agresividad o conducta agresiva. Sí, que tiene que ver con la conciencia social del comportamiento en la calle, como por ejemplo peleas, etc. Y aclaramos que en realidad lo que es el área de adicciones, hablamos de todo tipo de conductas compulsivas, además de consumo de sustancias. Todo lo que tiene que ver con conductas compulsivas de riesgo, por ejemplo el juego patológico. Y antes de terminar de desarrollar cada punto en particular, quería decir que por lo menos nosotros pensamos que hay como una especie de jerarquía, ¿no? Y el orden que estamos planteando es el orden en el que nosotros entendemos que hay que repasar y tratar de respetar a la hora de pensar cómo planifican la restitución del funcionamiento del rendimiento de una persona, ¿no? Entonces, la lógica es, ¿qué dijimos que incluía autocuidado? Dijimos aseo, higiene, por un lado, salud y hábitos. Sí, y lo cierto es que una proporción súper importante de personas que nos consultan y personas que no son consultantes no se dan cuenta, pero a veces tienen bastante problema en lo que tiene que ver con cómo organizan su día y cómo empiezan su día en términos de cuándo se lavan los dientes, cuándo se visten, si se visten o no se visten. De hecho, hay todo un tema ahora, nosotros dos trabajamos de forma remota y en nuestras casas, hay todo un tema de no tenemos incentivos para vestirnos ahora. Sí, para salir. Hay pacientes que nos cuentan que están varios días sin salir de la casa, trabajan en pijama, digamos, básicamente. Sí, pacientes o personas que nos consultan, y si preguntamos a fondo, no es tan raro que haya gente que pasa varios días seguidos dentro de su casa y quizás no socializan con ninguna persona biológica, digo yo, desde el punto de vista biológico, o quizás sus únicos vínculos sociales por falta de autocuidado, ¿no? Pues salir es una conducta de autocuidado. Sí, sin dudas. No ven el sol, digo yo. Siempre le hago el chiste que no tienen contacto con el sol. Y parte del autocuidado es hacer fotosíntesis. Sí, digo yo, ¿no? Con las plantas. Tenemos que exponernos a la luz solar. De hecho, hay toda una línea de investigación con lo que se llama el núcleo supraquiasmático, que es un núcleo que básicamente lo que hace es, entre otras cosas, medir la luz a través de fotorreceptores. Y con ese núcleo lo que se hace es decidir si se libera o no melatonina, que es una hormona que promueve la presión de sueño, nos ayuda a dormir. Te complica, entonces, te puede complicar. De las neurociencias está claro que si no salís a ver el sol, te complica el sueño. Total, entonces ahora con el tema del trabajo remoto, el autocuidado ahora ya no es tan por defecto, ¿no? Porque tengo siempre oportunidad o de bañarme o de salir o de lavarme los dientes. Y otra cosa que nos complica el autocuidado ahora también tiene que ver con el móvil, porque a veces nos despertamos, agarramos el móvil y nos olvidamos de que en realidad tendríamos que ir y lavarnos los dientes o desayunar. Y una vez que agarras el celular pueden pasar tantas cosas. ¿Por qué para vos, Mano, es básico empezar con autocuidado para pensar el rendimiento, el funcionamiento de una persona? ¿Qué te permite hacer o qué te pide hacer no ocuparte el autocuidado? Lo que te permite, como decías, empezar el día lavándote los dientes, vistiéndote, básicamente es estar listo para la próxima tarea. Si vos no haces eso, por eso es un nivel muy elemental y rudimentario. Si no le prestas atención a eso, no tenés un sistema y una rutina para empezar el día de cierta manera, primero que tu día va a ser muy random. Entonces va a empezar siempre de un día, cada día va a ser muy distinto. Aleatorio. Aleatorio. Entonces te va a costar armar una rutina. Sí, ya de hecho va a ser difícil hablar del rendimiento porque ¿qué podés medir si cada día haces algo diferente? Totalmente. Entonces cualquier medición que haga va a estar contaminada, decimos nosotros, si no es una muestra muy fiel de la realidad. O sea, estás midiendo, no puedes medir básicamente. Sí, y la otra cosa es que si no te lavas los dientes consistentemente, tu vida es poco predecible en términos productivos porque es cuestión de contar los días hasta que tengas una complicación odontológica. Exacto. Y después tengas que dejar de trabajar 2 días porque estás con dolor en el diente o tenés que hacer un viaje y tenés que interrumpir un viaje porque tenés un problema en los dientes.
Entonces el autocuidado básico, estas necesidades básicas tienen impacto en la salud y en la rutina básica de cualquier persona que quiera hacer cualquier tipo de tarea. En la proyección, una cosa personal. ¿Sabes cuánto salen los implantes? Ni me digas, pero seguro. Te lo tengo que decir. Porque el otro día tuve que averiguar, porque tengo que hacerme un implante que no es crítico. $1.000. Si yo me estoy Cada planteando implante. cada implante, $1.000. Y estuve hablando como barato. Y por lo menos acá en Argentina. Y hablé con gente de Uruguay y están más en lo mismo, más también, ¿eh? Okay. Entonces digo, yo estoy planteándome un esquema de ahorro. Acá en Argentina $1.000 es una fortuna. Uno puede vivir, hay gente que un soltero puede vivir con $500. Sí, sí. O sea, si yo no me cuidé los dientes y me tengo que hacer un implante, me estoy complicando 2 meses de sueldo. O podría usar esos mil... ¿Qué? Tenés un problema de salud y financiero. Mira cómo parece que no está conectado el cuidado personal, pero está totalmente conectado. O hacer una página web sale $300. Entonces, si yo quiero crecer en mi negocio y de repente me tengo que gastar $1.000 en un implante, por ahí me tengo que privar de la posibilidad de contratar a alguien para hacer una linda página web. Así que... Es eso, y te quería agregar otro nivel más para que lo discutamos un poco, que es que también tiene, lo vamos a ver, pero tiene impacto hasta en lo social. Porque vos, si no te cuidas, no haces este autocuidado básico, no sé, digo, por decir algo, te puede impactar en las posibilidades que vos tenés de conseguir pareja, por ejemplo. O sea, ¿sabes? es tan jerárquico el tema que el autocuidado termina impactando directamente en tus posibilidades de integración social. También de conseguir un trabajo. Vas a una entrevista y no estás adecuado a la entrevista en términos de vestimenta y de aseo o de higiene, claramente te va a bajar las posibilidades de conseguir ese puesto. Bueno, Sí, de hecho, autocuidado incluye, parece extremo lo que voy a decir, ir a la peluquería. no es para nada extremo. Claramente incluye ir a la peluquería. Y el gran vos estás convencidísimo. De hecho, nosotros le preguntamos, es una pregunta estándar, ¿vas a la peluquería o no vas a la peluquería? Y otro gran problema social de integración y de productividad es, a veces te pueden rebotar de un trabajo o un cliente puede no contratarte porque te ve desalineado o con el pelo desprolijo y nunca te vas a enterar de que fracasaste ahí. Entonces por ahí puedes aplicar un montón de trabajos y te van a rebotar y vos vas a esforzarte en hacerte 7 cursos de capacitación más en técnicas o herramientas de IT, pero el problema básicamente es que no estás correctamente aseado en las entrevistas y no lo vas a aprender porque no creo que las entrevistas de trabajo te lo digan, porque no está bueno decirlo, no es popular ni aceptable criticar a alguien en una entrevista porque tiene el pelo desalineado. No, está mal visto, incluso dar feedback a ese nivel es como algo que no se suele hacer de costumbre. Está mal visto que alguien te diga, discúlpame Gabriel, estás mal peinado o vestite mejor para la próxima. Es muy inusual que alguien te lo diga, honestamente, en una entrevista. Sí, entonces el autocuidado es básico porque no tenés mucha forma de tener feedback, así que lo mejor que puedes hacer es que esté lo mejor posible. Sí, con tu estilo, pero lo mejor posible. Totalmente. Y lo otro básico del autocuidado, dijimos, tiene que ver con necesidades básicas, que es sueño, alimentación y actividad física, ¿no? Y ya le dedicamos más de un podcast a hablar de esto, así que no vamos a desarrollar, pero básicamente esto es lo mínimo que necesitamos para funcionar bien biológicamente y para poder después usar nuestro cuerpo como herramienta para funcionar en las otras áreas de la vida. Y además también tiene impacto estético y va a tener impacto, ahora vamos a ver, en los otros niveles que tienen que ver con el nivel social. Y pasando al segundo nivel, que tiene que ver con el área social, hay un tema neurológico respecto de por qué nosotros creemos que es el segundo nivel. Quizás no sientas necesidad de socializar, ¿no? Quizás no te des cuenta y estás entretenido o entretenida en tu casa varios días seguidos, trabajando en forma remota o jugando videojuegos. O interactuando virtualmente también, ¿no? O interactuando virtualmente y sientas que con eso estás conectado con el mundo. Lo cierto es que acá hay un pequeño bug en el cerebro humano que antes no era bug. Los seres humanos básicamente decimos que somos modelo 70.000. ¿Qué quiere decir? Que evolucionamos biológicamente en la versión final más o menos 70.000 años atrás. Y desde entonces que no cambiamos mucho. En ese entonces el ser humano aislado era un ser humano vulnerable a ser completamente agredido físicamente. Entonces,
sí o sí el cerebro está hecho para estar en contacto físico con otras personas. El aislamiento social nos pone en modo distrés. Con lo cual, básico, si yo quiero estar en calma, tener actividades sociales y ver personas para que mi cerebro esté en calma y se sienta seguro. Así que mínimamente es una cuestión de, quiero concentrarme, necesito tener interacción social. Si no, mi cerebro va a estar en un segundo plano sintiéndose vulnerable. Así que desde el punto de vista biológico lo ponemos en el segundo nivel. Okay. Y está bastante estudiado que ver a alguien en una pantalla por ahora no se logró que tenga el mismo efecto que verlo en forma personal. Quizás en el futuro salga alguna tecnología que termine en generar esta virtualidad que nos dé la sensación de encuentro real. Por ahora no lo logramos. Y aparte me ponía a pensar que también interaccionar socialmente tiene que ver con aprender a incorporar normas, valores, roles y comportamientos que son esperables, que es muy difícil hacerlo de otra manera. Se llama aprendizaje vicario y aprendizaje experimental. Eso. Pues en ese nivel también, biológico y este nivel de incorporación, de aprendizaje, es importantísimo la socialización. Total, y tengo una querida conocida a la que a veces le cuento cuestiones profesionales y ella no tiene mucho filtro. Entonces cuando le cuento qué tipo de asesoramiento damos, me dice, ¿pero qué no tiene amigas? Me dice. Y básicamente los pares sociales nos dan información y nos orientan respecto de cosas bastante básicas de la vida que nos dan seguridad y rendimiento y nos acortan el camino. Entonces... Iba a eso porque lo social, entonces por eso ocupa el segundo lugar en la jerarquía. Desde lo biológico y desde este lugar. Básico y tener interacción con la familia, con la pareja, tener capacidad de generar amigos, porque también medimos la iniciativa y la habilidad para generar y conocer gente. Y mantenerlo en el tiempo. Y además mantenerlo en el tiempo es una buena medida de funcionamiento y una buena medida de rendimiento. Y además, en general los amigos también nos ayudan, por ejemplo, a conseguir trabajos. También te iba a decir eso también, la cooperación. O sea, el funcionamiento social tiene que ver con cooperar con los demás y que nos ayudemos a conseguir objetivos. Es bastante básico y obvio, pero nadie lo tiene en cuenta, ¿no? Sí, y además, de hecho, algunos investigadores de neurociencia, cuando hablan de evolución, en términos darwinianos, proponen que esto de que yo hago algo por alguien, en parte porque después ese alguien va a hacer algo por mí, es una esencia positiva del ser humano, intercambios ulteriores. Entonces, ponele que yo quiero empezar un nuevo negocio, ¿no? Entonces, en el futuro quiero desarrollarme profesionalmente hablando del área ocupacional. Si yo tengo un buen vínculo con mi familia, supongamos que mis padres están saludables y están bien económicamente, mantener un excelente vínculo con ellos es un paso esencial para que yo con tranquilidad pueda invertir en este nuevo emprendimiento con la seguridad de que si fracaso voy a tener una buena red social, en este caso mis padres, que me van a dar soporte para poder seguir adelante a pesar de este fracaso. Entonces hay un link claro entre el éxito en la vida, por decirlo de alguna manera, y la capacidad que tiene la persona de socializar o funcionar bien en esta área. Total que, como te digo, los investigadores en neurociencias no piensan que esto es una forma instrumental o que yo soy, o que esa persona sería una persona explotadora de sus padres. Piensan que esto es cómo funcionamos las personas. Mantenemos vínculos para mantenernos seguros. Básicamente porque dicen que todo lo que hacemos al final es para la supervivencia y mantener buenos vínculos familiares o sociales o con la comunidad tiene que ver con poder sobrevivir y desarrollar y funcionar. Hacemos una pausa para pedirte una colaboración con el fin de ayudarnos a seguir desarrollando herramientas que hagan más accesible el diagnóstico y el tratamiento del TDA de adultos. Sumate a los cientos de oyentes que ya han colaborado con nosotros. Podés hacer una donación de dos maneras. La primera, entrando a nuestro sitio web inecap.org, repito, inecap.org, y la segunda, directamente a través de PayPal a la dirección info@inecap.org, info@inecap.org. Gracias a las donaciones hemos podido dedicarle tiempo y esfuerzo al podcast, el blog
y otros contenidos completamente gratuitos. Este proyecto es totalmente independiente, autofinanciado y hecho con mucha dedicación para poder brindarte información de calidad, para darte apoyo en tu vida cotidiana. Cada pequeña acción cuenta. Y hablando de lo que tiene que ver con la supervivencia diaria, Manu, ¿por qué responsabilidades diarias, que es el otro área de funcionamiento, viene ahora? Dijimos que responsabilidades diarias tenían que ver con dos grandes grupos, ¿no? De cosas. Con el manejo del dinero y con lo doméstico, ¿no? Con lo que tiene que ver con el orden de tu espacio personal y la limpieza de tu espacio personal. ¿Por qué creemos que viene antes del área ocupacional? Es un área un poco más compleja, básicamente por eso. Porque si vos no podés tener capacidad de ordenarte en el área del manejo del dinero y de mantener tu espacio ordenado y limpio, es muy difícil que vos puedas adquirir las habilidades necesarias para manejarte en el entorno laboral o académico, que va a requerir habilidades mucho más complejas que ordenarte en tu espacio físico o manejar el dinero. Bueno, de hecho el otro día estaba hablando le vamos a poner Melina, ¿no? Con una chica de 26 años que tiene problemas de rendimiento académico. ¿Pero sabes lo que le pasa? Cuando se siente a estudiar, se acuerda que no lavó los platos. La verdad que lavar los platos da pereza, pero siempre es un poquito más fácil que sentarse a estudiar. Entonces termina teniendo la oportunidad de distraerse lavando los platos en lugar de sentarse a estudiar. Y después de lavar los platos se acuerda de que la cocina está sucia y después se acuerda de que podría aprovechar para limpiar otra parte de la casa, y cuando se dio cuenta, pobre Melina, pasaron 4 horas y todavía no se sentó a estudiar. Sí, aparte Melina ahí tiene que lavar los platos, se acuerda de eso y como interfiere mucho en su vida diaria, si no los lava se le complica, entonces va a priorizar eso en vez de sentarse a estudiar, entonces todo se le va a complicar, todos los objetivos que tiene en función de algo que no está haciendo básico, que es lavar los platos. Ah, porque vos decís que al final podría no ser como una excusa, porque hasta tiene lógica que le resulte estresante que tome conciencia de que los platos están sucios. Y sí, después tiene que volver a cocinar, ¿cómo hace para cocinar de vuelta si tiene todo sucio? Entonces se le complica una secuencia del día a día muy básica. No, bueno, hay gente que diría, bueno, aguantate y que los platos estén sucios y no es necesario que laves los platos. Sí. Bueno, en esa, se complica, la gente que tiene problemas en este nivel tiene un problema, nosotros decimos, en la secuenciación. Entonces no termina decidiendo bien qué tiene que hacer, entonces se va desordenando en el día. Es muy difícil que una persona que tiene problemas en responsabilidades diarias secuencie bien. Por eso decía antes, ¿cómo vas a aprender una tarea más compleja laboral, que tiene más partes, si algo tan básico como ordenar tu espacio, lavar los platos, se complica? Es más difícil. No es que no lo puedas hacer, pero vas a tener muchas más interferencias y muchos problemas para aprender la secuencia. Y peor aún si tenés la habitación desordenada y justo coincide que vivís en un monoambiente, capaz que no encontrás el libro o el manual que estabas usando porque está abajo de una prenda, de un pantalón o lo que sea. Terminás tomando una decisión mala en lo académico, no sé, bueno, y busqué la fuente por otro lado y no era la fuente y me confundí, y entonces, pero tiene que ver con que no ordenás bien tu espacio y no tenés los elementos donde tienen que estar. Bueno, ayer una persona me decía, siempre llego tarde porque no encuentro las llaves, o quiero salir y no encuentro la billetera. Y básicamente es que esa persona tiene su casa con sus objetos desordenados y al final termina llegando tarde al trabajo, no porque es naturalmente impuntual, es porque la secuencia de salir de casa le resulta siempre muy larga, porque tiene que andar buscando los objetos antes de salir porque están mal ubicados. Bien, y la otra cosa que mencionábamos es el manejo del dinero, esto de la capacidad que tiene la persona de ahorrar, de hacer los pagos a tiempo, y esto de cómo distribuye el dinero y si tiene o no compras inadecuadas, impulsivas o que no puede hacer y que termina haciendo. Total, y además el manejo del dinero, por lo menos en el área de la salud, nosotros lo vivimos muy en carne propia, porque nos terminamos encontrando con pacientes que, por ejemplo, se gastan el dinero en un nuevo móvil que no necesitan y no nos lo dicen, pero terminan a veces recortando o pidiéndonos recortar la cantidad de sesiones del tratamiento porque no tienen el dinero porque se lo gastaron en un móvil. Entonces, al final, el tema del manejo del dinero no es un tema de cálculo. De hecho, esto está estudiado por Kahneman. Les recomiendo terriblemente leer este libro, Pensar rápido, pensar despacio, ¿no? Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio. Libro revolucionario, premio Nobel de Economía, pero él es psicólogo, que él explica súper bien que al final
cosas como el manejo del dinero son mucho más de decisiones intuitivas y sociales, no me quiero detener en eso, que decisiones de cálculo numérico. Con lo cual el manejo del dinero también tiene que ver con el funcionamiento social, el funcionamiento ocupacional, el funcionamiento familiar y además las peleas que me generan. Entonces voy a vivir con un nivel de estrés y tensión tan alto que al final va a bajar mi rendimiento indefectiblemente. Sin lugar a dudas, te termina tocando muchas cosas. La pared, como decías vos, es increíble. Manejo del dinero cómo puede complicar muchas áreas. Sin ir muy lejos, esto le pasó a un amigo mío, igual era muy joven y recién empezaba con su vida, no es que tenía problemas grandes de funcionamiento, pero hizo el experimento de no pagar la cuenta de gas, ¿no? Y lo cuenta muy divertido. ¿Qué le pasó? Le cortaron el gas. ¿Y qué le pasó? Estuvo un mes sin gas, con lo cual ese mes le salió un poquito más caro porque tenía que comprar todo afuera y encima todos los trámites que le requería reemplazar todas las cosas que él podría hacer con gas. Todo porque no cumplió con la responsabilidad diaria de pagar el gas de manera recurrente. En esa época creo que no existía el débito automático, obviamente. Hay herramientas hoy, pero sí. Total. Pero hay gente que no tiene ni siquiera el minuto para ponerse a pensar en poner estas cosas en débito automático. Sí, tener un sistemita para... Sí, con lo cual las responsabilidades diarias al final viene muy en todo este sentido porque indefectiblemente no voy a poder tener el mejor rendimiento laboral o social si tengo todos estos problemas a nivel de responsabilidades diarias. Y ahora, en la jerarquía, después de haber revisado las otras áreas del funcionamiento, sí podemos hablar del área ocupacional. Y te quería preguntar, ¿por qué cuando alguien te consulta por temas de funcionamiento o rendimiento ocupacional, hablando de lo que es trabajo o cuestiones académicas o de capacitación en sí, primero les planteas lo que es el concepto de desarrollo de carrera y discutís ese tema? En nuestro modelo de trabajo discutimos en primer lugar el desarrollo de carrera porque tenemos que construir esa visión de futuro de la persona para hacer un análisis adecuado de las habilidades que necesita desarrollar la persona y por las cuales está consultando. Una persona nos consulta, bueno, ¿qué tengo que mejorar en el trabajo para ser más productivo? ¿O qué tengo que hacer para mejorar mi rendimiento académico? Es fundamental encuadrarlo dentro de la visión de futuro que tiene la persona respecto a lo que quiere lograr. Claro, es común que las personas que nos consultan tengan lo que nosotros llamamos miopía de futuro, entonces terminan haciendo mala toma de decisiones porque evalúan su rendimiento con datos simplemente del presente o inclusive muy pero muy recortados. Dicen, bueno, hoy a la tarde no trabajé nada. Ok, y necesitamos conectarnos a todos, claro, con una visión de largo plazo. También sé que nos pasa con personas que por ahí en realidad no tienen TDAH, están por ahí dentro del espectro autista, pero que tienen en realidad un excelente rendimiento, que se quejan de que no cumplen con sus metas objetivos, pero cuando vos les preguntás, nunca en su vida tuvieron ningún llamado de atención por sus colegas o por sus jefes por mal rendimiento y de hecho hace poquito estuvimos con 2 casos en los que, al contrario, recibían los premios más altos en su trabajo, en sus empresas. Trabajaban en empresas corporativas y los premiaban con el bonus más alto. Y ellos creían y estaban estresados por sus terribles problemas de rendimiento en realidad recortados. Entonces, por eso hay que pensar más en lo que es desarrollo de carrera y tener en cuenta todos los otros niveles, ¿no? Sí, para responder estas preguntas que nos hacen, bueno, ¿cómo hago para activarme más rápido con las tareas? ¿Cómo hago para procrastino esto, no me gusta esta tarea? ¿Cómo hago para sentarme? Ok, ¿se pueden responder aisladamente? Sí, pero la verdad que es mucho mejor si hacemos la línea de tiempo y miramos un poco hacia adelante a dónde la persona quiere ir. Es mucho más fácil determinar qué habilidades tiene que desarrollar y qué plan vamos a tener para eso, cómo gestionar el tiempo, cómo priorizar, etcétera, si sabemos qué quiere hacer la persona, que a veces hay que construirlo, ¿no? Porque no todos lo tienen claro. Y ahí está todo el desafío además en lo que es desarrollo de carrera respecto de resolver estos problemas abstractos que no tienen una respuesta específica, como es ¿qué voy a hacer de acá a 5 años o qué pretendo hacer? Y según entiendo, muchas personas responden no sé, de hecho ni me interesa pensar en eso. 100% son preguntas hasta incómodas, que hacen incluso, las escuchaste en alguna entrevista de trabajo, les hacen ¿cómo te ves de acá? Bueno, son preguntas que en el trabajo, desde nuestra formación como psicólogos, tenemos que intentar construir en el trabajo con los pacientes o con los consultantes, ayudarlos a construir esa línea de tiempo y entender a dónde quieren ir, que no es muy claro, te diría que en general la gente no lo sabe. No, y terminan haciendo malas evaluaciones porque al final
en uno de los dos casos que conté que tenían hasta premio por su alto rendimiento, al final nos dimos cuenta que su problema principal era el nivel de experiencia negativa. Le llamamos como propio clima laboral malo, porque el clima laboral general era muy, muy bueno, pero ella sentía que al trabajar en forma remota de esta manera aleatoria, su nivel de estrés laboral era muy alto. No era un tema de rendimiento en sí, sino que era un tema de percepción de calidad de vida laboral. Y ahí cambia completamente el panorama. Sí, recordemos que es un nivel muy complejo porque tiene que ver con la toma de decisiones y en el nivel psicológico es un nivel complejo ese. No es fácil que una persona tome decisiones en este nivel particular como el desarrollo de carrera. Sí, y tampoco es tan fácil decidir arbitrariamente si tu rendimiento es bueno, malo, moderado, tu funcionamiento es bueno, malo, moderado, porque recordemos que están todos los otros niveles anteriores. Por último, después de lo que tiene que ver con el nivel ocupacional, ahí llegamos al nivel que tiene que ver con lo que es seguridad o conductas de riesgo. Dicho esto respecto de lo de la visión de futuro, hay una cosa a tener en cuenta, y es que una dimensión o un nivel son las métricas de desempeño organizacionales. Es perfectamente entendible y necesario que cada corporación, empresa, institución tenga sus métricas de desempeño que van en la línea de los valores de la organización y las necesidades de la organización. Pero también es muy importante conocer las propias métricas personales, que también se pueden medir, ¿no? Porque uno, sobre todo cuando se trata de trabajos híbridos, y es ir al lugar y además trabajar por propia cuenta, tiene que setear sus propias rutinas y sus propios momentos. Entonces ahí puedes usar métricas pensando en ¿respeté o no mis bloques de trabajo? Y pensar cuántas veces por semana logré sentarme a trabajar entre las 11 y las 13, si yo me lo había propuesto. ¿Cuántas veces logré que el tiempo entre que pensé en empezar a trabajar y empecé a trabajar, la latencia de activación sea menor a media hora? Pero son métricas propias. O puedo hasta calificar qué nivel de ansiedad me está generando el trabajo del 1 al 5, mi propia tablita, mi propio microclima laboral. Más allá de que por ahí la percepción de mis colegas respecto de mi calma a nivel laboral sea muy buena, igual quizás mi percepción interna y privada sea muy negativa, como le pasaba a esta persona que trabaja en un puesto gerencial de una corporación de IT muy importante, Con lo cual es súper importante que hayan instrumentos organizacionales de métricas, pero que hayan instrumentos que nosotros los tenemos y los ofrecemos, instrumentos para la medición personal. No lo dijimos antes porque por ahí es difícil de entender y es complejo, pero tenemos instrumentos para medir rendimiento en todas las áreas: doméstico, responsabilidades diarias, manejo del dinero, manejo de la salud, etc. Métrica muy fácil de manejo de la salud. Si lográs ir una vez por año a hacer un control ginecológico, nos encontramos con muchos casos donde no se hacen estos controles de salud básicos una vez por año. Entonces, si detecto que una persona está deficitaria o digamos, con estas mediciones no está pudiendo en algún área de las que hablamos, es un indicador de que por ahí es feedback y con eso puedo hacer algo respecto de ayudarla a mejorar en su productividad general. Porque está impactando y no me estoy dando cuenta que esa área, como el autocuidado, está deficitaria. Total, y de hecho, una métrica tan básica como algo que se mide una vez por año, que es este control ginecológico que tienen que hacer todas las mujeres, no me acuerdo a partir de qué edad, que es hacerse el Papa Nicolau, ¿no? Parece una soncera, pero es un indicador de que probablemente haya defectos en otras áreas de la vida. Posiblemente esta mujer tendrá algún problema en el nivel social, porque en general las mujeres se recuerdan y se preguntan a ellas mismas si están haciendo este control. ¿Fuiste o no fuiste? ¿No? O una cuenta que fue y lo hizo y le recuerda a la otra. No, yo el otro día fui y me hice el test, entonces empiezan a hablar de eso. Con lo cual, es un indicador de varias otras cosas. Bien, entonces es como una visión más completa de lo que es la productividad y lo que es el rendimiento. Nosotros decimos funcionamiento, Sí. que reflejan y nos da datos interesantes para la toma de decisiones. Sí, y no quiero expandirme muchísimo más en este tema, pero hay algo que cambió drásticamente en los últimos 15 a 20 años en la era tecnológica o informática del trabajo. Antes muchos de los trabajos eran trabajos lineales y operativos, ¿no?
Entonces, no importaba mucho si yo dormía 4 o 5 horas, porque después de todo la cuestión se trataba de llenar 10 campos de texto por minuto y posiblemente cometí un error o menos. Ahora muchos trabajos son de razonamiento y lógica y creativos, y para eso necesito todas mis funciones ejecutivas. Y es mal negocio para una empresa, para una corporación y para mí mismo que mi cerebro no esté con todas las funciones ejecutivas conservadas porque estoy estresado por un área social o porque estoy mal de autocuidado, porque no voy a poder funcionar como corresponde en lo que tiene que ver con este tipo de tareas complejas que requieren de toda mi atención y concentración. Y por último, pensando en lo que es seguridad y conducta de riesgo, por supuesto que esto es un área de funcionamiento de desempeño, porque ahí tiene que ver con pensar en cómo sistematizo los cuidados que tengo que tener, y si estoy teniendo muchas conductas de riesgo, es un claro indicador de que mi rendimiento es bajo, ¿no? Que conducta de riesgo puede ser en el sexo, no tener los cuidados preventivos necesarios, en la conducción, exponerme a accidentes de tránsito que me van a costar problemas físicos, de salud, problemas sociales, legales, etc. La muerte misma, siendo contundente, es así. Sí, ese es como rendimiento cero, ya, digamos, ¿no? Con lo cual, esto tiene que ver con pensar secuencias para poder tener conductas precavidas que no me expongan a estos riesgos, ¿no? Y ni hablar de pensar en ser un ser humano, entre comillas, civilizado, sin exponerme a agresiones físicas o verbales en el ámbito público que me puede generar otro grande problema, ¿no? Cuando hablamos de riesgo legal, social, económico, físico y psicológico. Fíjate que esto va mucho más allá de la acepción común de riesgo. Uno piensa en general en riesgo físico, pero exponerme a situaciones de pérdidas económicas innecesarias o tener litigios o problemas legales es una conducta de riesgo. Sí, si una persona tiene alguna dificultad en estas áreas que recién mencionabas, son indicadores en general de que hay que explorar un poquito más qué está pasando. Digo, si hay un problema en el nivel de funciones ejecutivas, hay un problema en el manejo de la impulsividad y la persona por eso se expone a este tipo de conductas. Hay una pregunta interesante para responder atrás de estas manifestaciones posibles conductuales en estas áreas. Sí, y siempre aclaramos, digo, hay una cuestión que tiene que ver con cosas valorativas, ¿no? Entonces, suponete que a mí me guste el rally. Entonces empiezo a dedicarme a tener esta actividad de riesgo que es conducir a altas velocidades. Y tengo este hobby, ¿no? Bueno, hay maneras de aplicar este hobby. No deja de ser una actividad de riesgo, pero hay una serie de procedimientos que la persona puede aplicar para eso. O quizás me gusta el sexo poco convencional y variar de persona a persona. Hay toda una serie de medidas de cuidado que uno puede aplicar, que las aplican las personas que tienen este estilo de vida, y que eso no sería promiscuidad ni sería una conducta de riesgo. Eso simplemente son maneras de practicar el sexo, pero hay formas de hacerlo seguro. Entonces podemos monitorear indicadores en estas áreas que nos van a dar pistas de si la persona eso va a impactar o no en la productividad o en el rendimiento. ¿Por qué estos problemas y estas mediciones de funcionamiento a veces son tan personalizadas? Porque no podemos tomar medidas tan arbitrarias, porque, digo, no puedo preguntarte, sin tener contexto, ¿con cuántas parejas sexuales tuviste sexo en una semana? Es un dato que si yo no entiendo el estilo de vida, los valores y propósitos o hobbies de la persona, no me sirve para nada. No es que puedo decir, clic, ¿no? Promiscuidad. Necesito datos, por eso todo esto es muy personalizado y todas estas reglas generales que aparecen en libros, en internet, lo que sea, para medir verdaderamente el rendimiento y la productividad, no alcanzan. No, por eso tenemos que medir el funcionamiento de la persona en distintas áreas y ver cómo se cruzan esas variables en las distintas áreas. Las áreas de funcionamiento que recorrimos hoy, utilizamos instrumentos estandarizados, que son escalas, cuestionarios, que nos permiten recorrer conductualmente y cognitivamente cómo la persona tiene manifestaciones problemáticas o no en estas áreas de la vida que hablamos hoy. Sí, y además quiero aclarar que para poder tener información lo más objetiva posible, siempre recomendamos hacer la valoración del funcionamiento desde el punto de vista de la persona y desde el punto de vista de un tercero.
siempre es importante tener otro punto de vista como fuente de información. Y también agrego que solemos medir, siempre nosotros hablamos de esto de funciones ejecutivas, es muy importante que tomemos alguna medición respecto de cómo la persona maneja el tiempo, de cómo se organiza, planifica y prioriza, que tiene que ver con la memoria de trabajo, de cuán flexible es la persona cognitivamente, cuántos comportamientos o no rígidos tiene, o pensamientos rígidos o no, patrones de pensamiento, la inhibición, que tiene que ver con el freno conductual y tiene que ver con lo que hablábamos mucho de conductas de riesgo, la seguridad, esta última área que recorrimos. Con la motivación vamos a tener mediciones específicas que nos dan datos de cómo la persona genera emociones positivas para motivarse frente a ciertas tareas específicas que puede tener. Es decir, para pasar a la acción respecto de tareas o objetivos específicos que se propone. Y por último, medimos la regulación emocional, que es la capacidad de la persona de gestionar emociones negativas y poder seguir adelante con el objetivo que tiene por delante en la tarea. Sí, claro, y cruzar lo que tiene que ver con mediciones de lo que es rendimiento, funcionamiento, con mediciones de funciones ejecutivas, es fundamental porque eso después nos permite planificar la rehabilitación o refuncionalización o lo que tiene que ver con la mejoría del rendimiento, porque el bajo funcionamiento se puede explicar por cada una de las disfunciones ejecutivas que hablamos. Y es muy importante entender por qué nivel hay que trabajar. En el próximo episodio, o en otro episodio de la temporada, vamos a hablar más en profundidad de cómo medir en forma específica cada una de estas áreas y cada una de estas funciones ejecutivas. Exactamente, buenísimo. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Estuviste escuchando TDAH de alto rendimiento, un podcast original de INECAP, un instituto especializado en el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad de adultos. Ten en cuenta que valoramos mucho cada una de las reseñas u opiniones que nos hacen en Spotify, Apple Podcast o donde sea que nos escuchen. Podés suscribirte de forma gratuita en tu plataforma preferida para estar al día con los nuevos episodios. Puedes contactarnos a través de nuestra web www.inecap.org, repito, www.inecap.org, y nuestro correo electrónico info@inecap.org. Y recuerda, la evaluación del TDAH es compleja y requiere de un profesional especializado y experimentado.